Chicos, una vez más, qué gusto poder compartir con ustedes ya uno de los últimos temas de este semestre y es en cuanto a las necesidades infantiles. Nos faltan ver dos temitas nada más, necesidades y motivaciones infantiles. En este caso veremos un poquito acerca de las necesidades, aunque si bien son dos temas que están anclados, ¿sí? Entonces, veamos esto acerca de las necesidades infantiles. Habíamos visto algunas cositas del anterior semestre con los que tuve el gusto de ser docente, que las vamos a recordar así rapidito, ¿ya? Primero decíamos que el comportamiento motivacional infantil está delimitado siempre por sus necesidades. Entonces decíamos, siempre su motivación va a estar bastante anclada al hecho de suplir necesidades, ¿ok? Entonces, habíamos visto esta teoría de Maslow que jerarquiza las necesidades desde una escala de menor a mayor, en escalas fisiológicas de seguridad, sociales, de estima, de realización o autorrealización del yo. Y por otro lado habíamos visto la teoría de Doyle-Legau, que era una teoría netamente de necesidades infantiles. Ya no era una necesidad jerárquica, era una teoría horizontal, en la cual ya no teníamos esa jerarquía, ¿no? Y teníamos la salud física, la autonomía y las necesidades sexuales dentro de esta teoría. Decíamos las necesidades sexuales como tal, obviamente necesidades de afecto físico, ¿no es cierto? De un beso, de un abrazo, de ese tipo de cosas. En cuanto a la salud física, alimentación, vivienda, vestido, atención sanitaria, sueño, espacio exterior, ejercicio, protección de riesgos físicos. En cuanto a la autonomía, esta teoría nos dice que ellos tienen necesidades de participación activa, de normas estables, de vinculación afectiva primaria, de interacción con adultos, con pares, con iguales, de educación formal, de no formal, de juego, tiempo de ocio y de protección de riesgos fisiológicos, ¿sí? Entonces, entremos netamente a lo que son las necesidades educativas en la segunda infancia. El semestre anterior habíamos visto en la primera infancia, desde los 0 hasta los 2 años, y ahora veremos en la tercera infancia, ¿ya? Desde los 3 hasta los 6 años. El objetivo fundamental de la educación en esta etapa específica es favorecer la estructuración de la personalidad, y por lo tanto miraremos cuáles serán las necesidades específicas aquí. En cuanto al desarrollo biológico, vamos a tener este tipo de necesidades, una vida sana, higiénica, también tendremos la importancia del juego y también del aire libre, de los tiempos de ocio y de tal. Estas necesidades infantiles no cambian a pesar de todas las cosas, a pesar de que el tiempo de cuarentena, a pesar de lo que sea, nuestros niños van a tener necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, ya debemos ir mirando que deben ser sí o sí suplidas. En cuanto al desarrollo psicomotriz y cognitivo, en la segunda infancia tendremos nosotros que con el juego nuestros niños suplen algunas cosas. Sus necesidades a través de la observación, la exploración, la expresión verbal, corporal, plástica. De esta manera nosotros estaremos favoreciendo el desarrollo del lenguaje y la simbolización, que son dos de las necesidades en cuanto al desarrollo psicomotriz y cognitivo en la segunda infancia. El desarrollo del lenguaje y el desarrollo de la simbolización. Esas dos necesidades específicas nosotros podemos suplirlas, como les decía, a través del juego. En cuanto al desarrollo afectivo, ¿qué necesidades tendremos? Pues tendremos las necesidades de un clima cálido, bastante seguro, para saber adaptarse a las normas que la sociedad exige y para saber compartir con su madre o figura afectiva específica. En cuanto a esto, pues habíamos visto así las necesidades en lo general. Vamos a detallar un poquito, les voy a dar una serie de 7 necesidades específicas, no que sean las únicas que vayamos a tener, pero pues son los ejemplos específicos, ¿sí? Necesidades, decíamos, de tener relaciones afectivas estables. En cuanto al área afectiva, nuestros niños necesitan sentirse queridos y sentirse cuidados de manera constante. Esto incluso hace que nosotros podamos tener un buen desarrollo cognitivo, un buen desarrollo en todas las áreas, ¿sí? El hecho de que ellos puedan tener esas relaciones afectivas que sean bastante estables y fuertes. Otra es la protección física y la seguridad. Pues obviamente no era diferente en el semestre anterior en lo que veíamos en primera infancia, pues obviamente en segunda infancia esto se va a seguir manteniendo. Nuestros niños necesitan un entorno que les proporcione protección del daño físico y también del daño psicológico. Pero, ¿qué puede causar esto? ¿Qué puede causarles a ellos daño físico y daño psicológico? Muchas veces pensamos solamente como en la violencia física, la violencia de género, en este tipo de cosas así como muy extremas. Y
Por ejemplo, el exceso de exposición de los niños a la televisión con contenido inadecuado puede hacer que ellos estén expuestos a esa violencia de tipo psicológica. Ya no solamente estamos hablando de televisión, sino de medios digitales, en los que muchas veces nosotros como padres no podemos controlar del todo el contenido. Por lo tanto, deberíamos estar mucho más pendientes de esto, ¿sí? La contaminación del agua, la contaminación del aire, los altos niveles de abuso infantil, incluso el consumo de drogas, alcohol y tabaco dentro de la familia, hacen que nuestro niño tenga daño físico y psicológico. Por lo tanto, debemos cuidar todo este ambiente, ¿sí? Otras son las experiencias acordes a las necesidades individuales. Obviamente es una necesidad de todos los seres humanos, mía también y de ustedes, que todas esas experiencias se adapten a nosotros, al individual, al yo. Que no sea una cosa para todo el mundo y listo. Si alguno de ustedes tiene alguna cosa en particular, pues obviamente yo me dirigiría a cada uno, ¿verdad? Por lo tanto, debemos adecuar las experiencias a la naturaleza individual de cada niño. Y de esta manera podríamos evitar problemas de aprendizaje, problemas de conducta y permitir que cada niño desarrolle su potencialidad. Pues ¿cómo hacemos esto? Pues evitando comparaciones, evitando etiquetas y teniendo mucho ojo con esto. La educación formal a veces tiende a estandarizar la educación, pero debemos tener, como les decía, cuidado con esto de aquí, ¿sí? Si bien es cierto, debemos enseñar los mismos contenidos a todos los niños de nuestra aula, pero sin embargo, no todos, por ejemplo, tienen el mismo tipo de aprendizaje, el mismo tipo de inteligencia desarrollada y por lo tanto somos nosotras y nosotros también para ustedes los encargados de hacer que esto funcione en lo individual, ¿ya? Otra de las necesidades son experiencias apropiadas al nivel de desarrollo. Yo no podría venirles, por ejemplo, a dar una clase de aritmética avanzada, ¿verdad? Ni yo sé, ni a ustedes les interesa y no es una experiencia apropiada a su nivel de desarrollo. No les interesa el área y tampoco es algo que ustedes quieran y puedan hacerlo. En este caso, nuestros niños de igual manera necesitan cuidados acordes primero a la etapa en la que ellos se encuentran y por otro lado, pues obviamente que les proporcionemos experiencias adecuadas para su nivel de desarrollo. ¿Qué pasa aquí? Puede pasar que nuestras expectativas como adultos sean demasiado altas y por lo tanto, si estas expectativas no concuerdan con los que nuestros niños son capaces de hacer, podemos estar obstaculizando su desarrollo. Sino que debamos tener expectativas demasiado bajas, para nada. Pero debemos mantener esas expectativas acorde a su nivel de desarrollo. La otra necesidad es la necesidad de fijar límites, de tener una estructura y también de saber y tener claras cuáles son las expectativas del mundo adulto en cuanto a sus comportamientos. Como seres sociales que van a ser viviendo dentro de la sociedad, los niños tienen que conocer las reglas sociales. Y por lo tanto aquí es muy importante que nosotros fijemos esos límites y le demos estructura, tanto en casa como en el aula de clase. Y aquí tenemos una reglita de oro, en esto de fijar límites, ya se les viene a ustedes de una la palabra disciplina y pues obviamente esto de disciplina significa enseñar, no significa castigar. ¿Listo? Otra cosa, necesitan de comunidades estables y de continuidad cultural. Decíamos, cultura es todo aquello que se transmite de generación en generación y no es solamente por gusto, es una necesidad infantil. Por lo tanto, ellos necesitan crecer en una comunidad estable en la que hay una continuidad de valores familiares, del grupo de amigos y de la cultura. Pero también necesitan darse cuenta que en el hogar, en la casa, en la escuela, se respeta la diversidad para que de esa manera ellos también la respeten. Y por último, la necesidad de protección de su futuro. Y aquí no solo hablamos de proteger el futuro en cuanto a que, vayamos ahorrando plata para la universidad. No se trata solo de eso, se trata de proteger el futuro de todos nuestros niños. Y aquí pues obviamente ven la imagencita de cuidar el planeta y toda esa historia. No es solamente algo que tengamos que hacer así como que, hagámosles el favor. Es una necesidad de nuestra nueva generación, ¿sí? Por lo tanto, debemos cumplir esta necesidad. Y les agradezco muchísimo por la atención prestada en este momento a esta clase.
Por favor, les insto que podamos mirar la clase siguiente de motivaciones y pues ya estaremos en contacto. Hasta luego y que pues tengan un buen día.